Gracias por estar aquí. Mi nombre es Marco Méndez. Yo soy CEO de Proactivo Consulting Group. A nombre de toda la empresa, de toda la compañía, le damos la bienvenida a los que están conectados por Zoom y los que también nos están viendo a través de Facebook Live. La intención de este seminario es justamente poder interactuar con ustedes y darle las nuevas estrategias que estamos aplicando diferentes expertos en gestión humana, tanto de países como Chile, México, España y en este caso Perú, que es el país anfitrión, para alcanzarles nuevos caminos y nuevas estrategias para poder aplicarlo en sus organizaciones. Entonces, comenzamos con esta ponencia. Comenzamos con esto que ya todos lo conocemos, estamos viviendo un momento único en el mundo. Lamentablemente esto ha afectado a muchas empresas, desde el tema del desempleo, desde algunas empresas que también han tenido que cerrar, y la realidad justamente es esta, que estamos viviendo un momento en el cual nuestros hábitos, nuestras costumbres han ido cambiando. Desde que pasó esto de la pandemia, a partir de mediados del mes de marzo, hemos estado viviendo justamente diversos cambios. Si ustedes se dan cuenta en el día a día, cómo estamos viviendo, cuando antes comprábamos en el supermercado, cuando íbamos al mercado del barrio, antes no de repente desinfectábamos todas las verduras, todas las frutas como lo hacemos hoy en día. Antes de repente inclusive la tecnología no la usábamos tanto como ahora, como hoy en día. En el caso de repente de los cumpleaños. Antes de los cumpleaños pues nos juntábamos con diversas personas para poder conversar con ellas, celebrar el cumpleaños de alguien muy querido, un familiar, algún amigo, pero hoy en día eso ha cambiado y los cumpleaños justamente se generan a través pues, de una videoconferencia usando diferentes herramientas, como en este caso Zoom. Entonces la realidad pues ha tenido que cambiar, es una nueva realidad que estamos viviendo hoy en día y es algo que las empresas han ido cambiando y ajustando justamente sus nuevas estrategias para poder solventarse en el camino y mantener el modelo de negocio que cada uno que ellos tienen. Entonces, quiero compartir con ustedes cuáles son esas competencias pues, que tiene que tener el nuevo líder, la nueva persona a cargo de esta compañía, de esta empresa. Son diversas. Vamos a hablar justamente en esta conferencia de 4 principales. La primera que tiene que ver con la adaptación al cambio, que es fundamental en este tipo de entornos que vamos a ver, cómo podemos llamar a este entorno que es muy cambiante, muy volátil, muy incierto. La evolución digital, que es muy importante, cuáles son los procesos que hemos ido cambiando en el camino gracias a la tecnología que nos va a ayudar a sopesar y a mejorar esos procesos que tenemos actualmente desde las áreas de recursos humanos, desde el área general de toda la compañía. Comunicación efectiva, que es muy importante poder considerarlo como competencia clave. Si antes era importante, ahora es sumamente más importante tener una comunicación clara pues, con nuestros colaboradores, con nuestro equipo de trabajo, para que todos estemos alineados a una misma estrategia. Y por último, la parte de gestión emocional, que es importantísimo. Estamos en un momento en el cual estamos de repente muchas personas trabajando en casa, estresados de repente por la situación en la cual estamos viviendo, por el temor del contagio, por el tema inclusive de la inseguridad que muchas personas tenemos cuando somos dependientes y estamos pues viendo la posibilidad de poder tener el alimento del hogar, solventar los gastos del colegio, etc. Entonces vamos a ver esos 4 ámbitos que son muy importantes dentro de estas competencias que el nuevo líder debe tener. ¿Ok? Comencemos por la primera, que es adaptación al cambio. Y para centrarnos en esa parte de adaptación al cambio, voy a tener un concepto muy claro que se llama los escenarios VUCA. No sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna vez este término que fue creado justamente a mediados de los 90 por el ejército de Estados Unidos, cuando ellos estaban en este enfrentamiento y veían un escenario pues, que era justamente volátil, que era incierto, que era complejo y que era ambiguo. ¿No? Esto lo vamos a tomar como ejemplo cuando imaginemos que estamos en alta mar, estamos en una pequeña embarcación, como en este caso es un extracto de la película La Tormenta Perfecta, que estamos en medio, pues justamente de la nada, en medio del océano, y empieza una tormenta. En ese momento, ¿qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Lo único recurso que tenemos en ese momento es nuestra experiencia, nuestros conocimientos y el timón, o en este caso la embarcación, para poder salir de esta situación lo mejor posible. Y en este caso la embarcación son las empresas de ustedes mismos, son las empresas que cada uno de nosotros contamos, trabajamos o tenemos,
para poder llevar a cabo este camino, este trazo, y salir justamente victoriosos de este escenario. Entonces, es un escenario volátil. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en que no sabemos qué va a pasar. Hay cambios abruptos a todo momento. Es incierto porque es impredecible. No sabemos realmente cómo va a pasar el cambio que puede ser mañana, pasado mañana, de acá a un mes, 2 meses, al próximo año. Podemos hacer aproximaciones, pero realmente sigue siendo todo este escenario muy incierto. Es muy complejo, hay muchas cosas que están interconectadas, que debemos comprender en este tipo de escenarios, y es ambiguo, y lo que nos va a ayudar bastante en esta ambigüedad es tener una buena planeación y hacer acciones inmediatas. Pero justamente vamos a ver qué debemos hacer para afrontar este tipo, pues, de escenarios. Si ustedes se dan cuenta, muchas empresas han quebrado, muchas empresas, por ejemplo, del sector hotelero, de la parte del turismo, han sido duramente afectadas. Inclusive hay una aerolínea que se declaró en bancarrota, hubo mucho desempleo, inclusive no hubo indemnización, es un tema ahí, está en un tema legal. ¿Por qué básicamente el negocio no se adaptaba a esta nueva realidad? Porque no habían viajes que se podían hacer. Mucho negocio de restaurantes al principio que ellos se gestionaban y tenían ingresos día a día, en ese momento no lo tenían y tuvieron que cerrar, tuvieron que despedir a muchas personas, y que dependían justamente de ese trabajo para poder solventar el alimento de su hogar, los estudios de sus hijos y todo lo demás. Entonces, han habido muchos golpes que las empresas han tenido que soportar, y muchas de ellas han sobresalido sobre este camino y han podido hacer este cambio rápidamente, inclusive en el modelo de negocio que uno tiene. Entonces, vemos el primer punto. ¿Cómo abordar la parte de volatilidad? Básicamente con la visión del futuro. Y cuando hablo sobre la visión del futuro, no me hablo netamente de improvisar a ver qué podría pasar de acá más adelante, sino basarnos en datos estadísticos, lo que podemos inclusive llamar la Big Data, que nos va a ayudar bastante a tener información para poder predecir, hacer escenarios diferentes que nos puedan ayudar a poder tener una mejor gestión en este escenario que es muy volátil que estamos viviendo hoy en día. Otro punto muy importante es afrontar las incertidumbres con el conocimiento y autorización. La única manera de poder afrontar esto, como les hablaba del ejemplo de la embarcación que está dentro de alta mar, es tener nuestros conocimientos y estar constantemente actualizándolos en ese tipo de capacitaciones, entrenamientos, workshops, información que ustedes pueden tener en libros, información que ustedes pueden recabar con personas especialistas, etc. Eso les va a ayudar a ustedes a tener nuevas herramientas, nuevos recursos para poder afrontar mejor estas incertidumbres que realmente no podemos predecir hacia dónde va. Otro punto muy importante es aportar sencillez y claridad en lo complejo que puede ser una situación como tal. Hay que ser lo más sencillo posible, y esto netamente hablamos desde la parte de la comunicación, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo como líder, como gerente, como supervisor de equipo, cómo estoy comunicando esta situación a mi equipo de trabajo, con la gente que trabajo, con mis compañeros? ¿Qué estoy haciendo para que esto se comprenda de una manera mucho más clara, sea una manera mucho más sencilla, y todos estemos alineados realmente a la estrategia de la organización que ha determinado justamente cómo ir hacia el éxito en este ambiente justamente incierto? Y por último, esa ambigüedad que podemos tener en este escenario incierto que llamamos escenarios VUCA, es la planificación y acciones rápidas. ¿No? Como un dicho, ¿no? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Si no estamos actuando hoy en día, si no estamos aplicando planes de acción efectivos, si no estamos accionando todas aquellas artillerías, todos aquellos recursos que tenemos disponibles en la organización, como empresa, como persona, inclusive desde el ámbito personal. Desde el ámbito personal también es muy importante cómo sopesar este tipo de escenario que es incierto. Entonces hay que saber planificar y tomar acciones rápidas. Hay muchas compañías que han tenido que cambiar inclusive un poco de giro. Si se dan cuenta, hay un restaurante, una pastelería, mejor dicho, que es muy conocida, que tuvo que cambiar de lo que antes estaba simplemente vendiendo, los postres, tenían meses inclusive para poder estar los comensales ahí. Innovar en ese momento, cuando estábamos en pleno comienzo de la pandemia, donde solamente lo importante en ese momento era tener el alimento del hogar, el alimento sustentable para poder estar bien alimentados y pasar ese tipo de los días cuando estamos en cuarentena absoluta desde Perú. Estamos hablando de ese ejemplo. Entonces,
Eso cuando el gerente de esta pastelería, que es muy conocida, dijo, ¿sabes qué? Hay que innovar, hay que ver otra alternativa, pusieron un anaquel para tener pues, productos de primera necesidad y de esta manera también tener ingresos y poder sopesar pues, la planilla también que uno tiene que pagar dentro de la compañía. Entonces es muy importante que podamos tener esa planificación adecuada, pero teniendo con datos estadísticos, con datos internos de la empresa y datos que podamos conseguir de afuera. Y tomando acciones rápidas que nos ayuden a tener un buen camino, un camino que sea mucho más fácil, en la cual podamos llegar a nuestra meta, que es mantener nuestra compañía, mantener a nuestra gente, y también pensando en la cultura. ¿Cómo estamos también gestionando la cultura organizacional desde este tipo de escenarios? Hay que ver si realmente los valores que nosotros pregonábamos como líderes en nuestra institución realmente son los que estamos mostrando ahora. Porque antes podías tú colocar como valor de repente el tema de las personas, el equipo de trabajo, pero si solamente está pues impreso pues ahí en la pared del ingreso pues de la empresa, no va a pasar nada si es que realmente no es una realidad. Si los líderes, que son los que realmente crean la cultura, no se refleja eso en el día a día con su equipo de trabajo, con las personas con quienes están ahí. Entonces, esos son los escenarios que hay que considerar, los escenarios inciertos que llamamos los escenarios VUCA. Entonces, yo les dejo esta pregunta para que ustedes puedan analizar. ¿Cómo estás afrontando esta situación en tu organización? ¿Qué están haciendo ustedes desde la parte de la gestión, desde la parte de supervisión, desde el líder, el equipo? ¿Cómo están afrontando esta situación en la cual vivimos hoy en día? Es un escenario, como hablábamos, incierto. Inclusive muchas empresas, en base a este escenario que es incierto, han tomado esta crisis, para algunos entre comillas, tomarlo no como, como un tema de debilidad, sino como una oportunidad. Algo que pueden tomar de aprendizaje sobre esta situación e innovar en nuevos productos, nuevos servicios. Hemos visto inclusive que desde la parte textil, cuando antes estaba todo paralizado, han ido justamente creando el tema de las mascarillas a través de los lineamientos que daba justamente el gobierno, han estado haciendo trajes que antes no teníamos, el tema de los cascos que antes no usábamos, inclusive debido a la situación han tenido que aparecer otros productos, innovar en base a la situación en la cual estamos, y que han hecho que tengamos una solvencia económica, un ingreso, un flujo de caja mucho más rápido en la organización, o desde un emprendedor muy pequeño que lleve justamente la comida a su hogar, ¿no? Entonces, te dejo esa pregunta para que tú puedas pensarla. ¿Cómo estás afrontando esta situación en tu organización? ¿Ok? Otro punto que es muy importante como competencia de este nuevo líder, que nosotros debemos convertirnos justamente en este nuevo líder para gestionar y ver cómo sobresalir en este nuevo entorno, es sobre la evolución digital, la transformación digital. ¿Ok? Si lo que conversábamos ahora, antes en nuestro caso como Proactivo, como institución, nosotros tenemos diferentes líneas de negocio, y una de ellas era justamente hacer eventos corporativos, la parte de capacitación, donde era justamente in situ, ¿correcto? Teníamos en nuestra oficina, hay un auditorio donde estábamos los entrenamientos, o íbamos a las empresas para poder llevar pues diferentes tipos de entrenamientos, y estando todos juntos hacíamos pues el tema del taller, el workshop, la clase, la capacitación, etc. Hoy en día ha tenido que cambiar, ¿no? Ha tenido que cambiar. Y si yo soy franco con ustedes, y viendo nuevamente nuestra experiencia como empresa, como compañía, y probablemente a ustedes también les haya pasado que cuando comenzó todo ese tema de la pandemia, muchas cosas que ya estaban establecidas, muchos contratos inclusive se cayeron. En nuestro caso pasó lo mismo. Muchos contratos que teníamos con diferentes empresas tuvieron que cambiar, tuvieron que moldearse, o algunos simplemente se dejaron sin efecto porque la realidad era otra. La realidad había cambiado. Y hoy en día, felizmente, hicimos unos cambios rápidos, y logramos hacerlo en un par de semanas, cambiar varios procesos que teníamos dentro de la institución, que ya veníamos conversando antes con el equipo de Proactivo, para poder justamente hacer toda la virtualización de algunos cursos, algunos talleres, que lo veíamos todavía a mediano plazo. Sin embargo, por la misma situación en la cual estamos viviendo, y por justamente nuevamente, generar y mover todo el modelo de negocio, y seguir teniendo las personas con quien contábamos, nuestro equipo de trabajo, es que decidimos innovar rápidamente y aventurarnos de repente en un terreno que no conocíamos, como hablábamos hace un momento sobre los escenarios VUCA,
que no conocíamos y nos aventuramos a esta nueva etapa 100% digital como lo estamos haciendo ahora en este momento. Antes los seminarios, antes los eventos, hemos visto inclusive conciertos que se están dando de manera digital. Antes que estábamos todos, íbamos a un estadio y compartimos así, ahora totalmente es 100% digital. Y eso es algo que también hay que pensar, el tener la mentalidad en modo digital. Una mentalidad digital es realmente cuando, por ejemplo, si yo tengo antes pensaba en una reunión de trabajo, yo sabía que de la reunión de trabajo tenía pues que movilizarme o hacia mi oficina o me movilizaba hacia donde estaba el cliente o a un lugar donde había acordado con él. Ahora simplemente cuando uno piensa en una reunión, automáticamente tu mente ya está configurada por el mismo hecho que está pasando ahora, que la reunión tiene que ser de manera virtual. Correcto, utilizando diferentes herramientas. Por eso el manejo de la tecnología es muy importante. Ustedes como líderes, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están aprovechando la tecnología? Simplemente están aprovechando de repente para ver una película mientras su equipo de trabajo está realmente en campo, de repente batallando, o están aprovechando la tecnología para de repente darle seguimiento, hacer de repente reuniones de trabajo diaria, interdiarias, semanales. Hay diferentes herramientas que se pueden usar. Está el tema del Zoom, está Teams, por ejemplo, de Microsoft, está el tema de Skype, la parte corporativa, empresarial. Entonces hay diferentes herramientas que uno puede usar para estar en comunicación constante con las personas, inclusive por el WhatsApp. Si uno de repente no le gusta ese tipo de aplicaciones por el WhatsApp, que la mayoría de personas tiene un número de WhatsApp, un celular, un smartphone, puede hacer inclusive una reunión, una videoconferencia por ahí. Yo conozco casos que han hecho entrevistas por WhatsApp. No es el medio ideal, pero lo han hecho por ahí, ¿no? Inclusive hay una película, si algunos de ustedes pueden recordar hace un par de años, lo que era esta película, que era Internship, aprendices en línea, ¿no? Es básicamente una comedia, que dos personas que eran muy mayores decidieron participar de un intercambio estudiantil con Google, ¿no? Entonces, ellos no tenían esa mentalidad digital, inclusive cuando estaban con las videoconferencias, se acercaban mucho, estaban acercándose mucho a la cámara, inclusive gritaban para ver si realmente al otro lado de la pantalla lo estaban escuchando. Entonces, hoy en día eso es una realidad. ¿Cuál es una realidad que debemos nosotros como líderes justamente manejar y aprovechar la tecnología para nuestro favor, ¿no? Ahora, la transformación también de procesos, como hablábamos, hay muchos procesos que desde el área de recursos humanos o desde cualquier área, desde la compañía, se han ido transformando a algo mucho más simple, aprovechando justamente la tecnología. El tema, por ejemplo, de reclutamiento nuevos, ¿no? El tema de las entrevistas, como les mencionábamos, ahora es de manera virtual. Los procesos de repente, de anteriormente, el tema simplemente de correos, ahora mandas también un WhatsApp, le das seguimiento por ahí, etc. Hay muchos procesos que han ido cambiando, inclusive el tema de los correos, de los mailings, cómo estoy gestionando justamente esa parte, nos ayuda hoy en día la tecnología a poder aprenderla y utilizarla a nuestro favor. Y también hay que ser en esta parte de líderes digitales creativos e innovadores, ¿no? Cómo podemos crear desde la tecnología diferentes soluciones para nuestra compañía, ¿no? Entonces, si también basamos en algo que hemos visto desde hace un par de meses, como muchos docentes, por ejemplo, de colegios, ¿no? De los colegios que no tenían ese acercamiento al 100% con la tecnología, hoy en día han tenido inclusive que aprender cómo usar estas herramientas, esta aplicación, por ejemplo, de Zoom, cómo compartir información con sus alumnos, inclusive la metodología de trabajo que antes el docente tenía con sus alumnos, ha tenido que cambiar. Hay diferentes herramientas ahora que te permiten hacerlo, lo que se llama gamificación. Y la gamificación es una forma experiencial de manejar justamente el aprendizaje. Y eso nos ayuda a tener una mejor aceptación de ese conocimiento nuevo que podamos tener. Entonces, eso es desde la parte como líderes digitales, y eso puede ser de repente una imagen de la realidad. Muchos de nosotros de repente tienen sí, un escritorio, tienen un lugar adecuado donde trabajar pues en su hogar, los que están haciendo todavía teletrabajo, los que ya han ido pues a la compañía, de repente tienen ya el área del lugar ya designado, obviamente con los protocolos de seguridad, pero los que de repente siguen haciendo el teletrabajo desde casa, ¿cómo está esa situación? ¿Cómo han aprovechado la tecnología? ¿No? Pueden estar así como está en la imagen ahorita, todo acá, todo muy bien, con el tema de la laptop, con los audífonos, todo bonito, o puede ser otra realidad en la cual todos nos hemos ido adaptando poco a poco, ¿no? Es una realidad
que muchos de ustedes sé que la están viviendo, muchos de ustedes están trabajando en casa, con los hijos, inclusive siguiendo estudios y a la vez también trabajando. Entonces, ¿cómo sopesar todo eso? ¿Cómo sopesar el hecho también del manejo del estrés, que ahora en un momento vamos a hablar sobre ello cuando hablemos sobre el tema de la gestión emocional, que es muy importante? El lugar de trabajo, cómo ha cambiado también. Y cómo está cambiando hoy en día. Muchas empresas, cuando pasó ese tema del teletrabajo, cuando comenzaron con el tema de la cuarentena obligatoria, algunos mandaron pues sillas ergonómicas, porque también es muy importante mantener el tema de la ergonomía, la seguridad ocupacional dentro del hogar. Y eso pues también ha ayudado a tener un mejor acercamiento de los líderes pues también con las personas, porque si tú te das cuenta, si la empresa se preocupa por ti, si la empresa se preocupa por tu bienestar en el hogar, también pues van a dar todo de sí para que logren los resultados esperados, cumplan las metas y todo lo que ellos desean aportar justamente en la empresa. Pero en este caso, si vemos esta realidad que muchos de nosotros inclusive ahora mismo que estamos viendo el tema del seminario, podemos estar pues echados en la cama, podemos estar en el sillón, podemos estar en un escritorio, podemos estar todavía en la empresa donde trabajamos. Es decir, las cosas han cambiado y así por lo menos va a seguir de acá hasta el próximo año y no sabemos todavía hasta qué punto será porque el tema de la vacunación todavía sigue en proceso de testeo. Entonces, son realidades que podamos tener y que hoy en día nos van a ayudar a poder tomar lo mejor de todo esto que está pasando como un aprendizaje continuo y hacer que esto sea simplemente una experiencia y lo podamos replicar como algo nuevo para nosotros, como una nueva estrategia para nosotros. Ahora, yo te dejo nuevamente esta pregunta acá. ¿Cómo estás usando la tecnología a tu favor? ¿Qué estás haciendo hoy en día que te permite aprovechar la tecnología? ¿Estás aprendiendo de repente algo nuevo? ¿Estás aprovechando, conectándote a webinars, de repente a talleres? De repente estás viendo un tipo de libro o audiolibro inclusive también, aprovechando de ver la tecnología. No solamente viendo una serie, de repente por Netflix, otro tipo de actividad, sino qué estás haciendo tú para aprovechar esa tecnología. Y cómo tu equipo de trabajo, si tú eres líder de equipo de trabajo, ¿cómo está tu equipo de trabajo? ¿Qué está haciendo para aprovechar la tecnología? Para que esto realmente sea fructífero, puedan usarlo para los fines que sean necesarios y se pueda aportar valor realmente a esto que llamamos tecnología. ¿Okay? Punto número 3, lo que conversábamos también en el inicio. El tema de la comunicación efectiva. ¿Qué tan importante es que tú como líder sepas comunicarte correctamente con tu equipo de trabajo, con tu empresa, con tu compañía, con tus clientes, con los stakeholders, con la gente que está a tu alrededor? ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, más allá de hablar de repente de política, cuando el presidente empezó a hablar y a dar casi todos los días, saliendo en vivo a través de televisión nacional acá en Perú, cuando hablaba sobre los casos, cómo íbamos con el tema de las camas UCI, cómo iban los contagios a nivel de provincia, cómo íbamos con el tema de las pruebas rápidas, las pruebas moleculares, el hecho de que un líder salga al frente y te esté indicando, te esté diciendo cuál es la situación real, hace que confíes más en él. Te da justamente esta posibilidad de tener algo mucho más tangible. Si tú como líder no has comunicado correctamente cuál es la situación actual de la empresa, con tu equipo de trabajo, con tus líderes, pues que muy pocos de ellos van a estar integrados y van a estar alineados a la estrategia de la organización. Entonces la comunicación efectiva es fundamental para poder sobresalir adelante en base a este escenario que estamos viviendo todos. 3 puntos principales que se ve dentro de esa comunicación tienen que ver con la escucha activa. De la parte de la escucha activa, ustedes realmente están entendiendo y comprendiendo lo que están sintiendo también sus compañeros, su equipo de trabajo. ¿Qué están haciendo desde esa parte de la comunicación para mejorar esa fluidez que tiene que ver con ellos? El tema de la empatía. Comprender realmente, por ejemplo, que los trabajadores están en un lugar fuera de la oficina, están trabajando desde la casa y que desde la casa pasan diferentes situaciones. Muchas empresas inclusive están deseando y están controlando en todo momento cuándo está conectado, cuándo no está conectado a la persona. Puede ser un indicador que ustedes puedan tener, pero ese indicador realmente será viable o no será viable. Si uno, por ejemplo, se conecta a una reunión y está de repente la cámara apagada, tú como líder, en este caso, como estás haciendo la reunión, ¿tendrás la seguridad que está escuchando la otra persona al otro lado?
esa interacción que teníamos de face to face con otra persona, el tema de mirar de repente a los ojos, mirar a la persona, eso ahora lo hemos perdido inclusive con el hecho de estar interconectados. Hoy en día, con la tecnología, sí nos permite a través de la cámara a estar, a darnos un mayor acercamiento con la tecnología y tener esa visualización, ese contacto de repente a través de la cámara para poder comprender mejor a la otra persona. Y el tema de la asertividad. ¿Qué tan asertivos somos al momento de comunicar los mensajes? ¿Somos claros? ¿Nos pueden entender? ¿O no nos estamos dejando de entender? Ahora, lo que yo comprenda sobre lo que quiero comunicar, no va de repente a ser lo mismo lo que me va a comprender el otro. Tengo que buscar las palabras y tener ese equilibrio, esa alineación en la comunicación con la otra persona para poder tener la asertividad correcta en nuestra comunicación desde la parte de como líder. Entonces, es muy importante que la comunicación esté desarrollada, que ustedes lo puedan desarrollar como líderes justamente de trabajo. Y también cómo están haciendo ustedes para desarrollar esa comunicación con su equipo de trabajo. ¿Qué tipo de estrategias están implementando para mejorar la comunicación? ¿No? Siguen siendo los procesos estructurados que de repente pasa de un departamento a otro departamento, o han aperturado esa comunicación con su equipo de trabajo de una manera mucho más transparente, más vertical. Entonces, más horizontal, perdón. Entonces, hay que tener claro cómo está la comunicación y qué debemos mejorar también en la parte de comunicación. Yo, por ejemplo, ahí les muestro una imagen que es una imagen real, una imagen en la cual hubo un concurso en el trabajo de mi esposa que cuando comenzó toda esta parte de la cuarentena con el tema del teletrabajo, hicieron un concurso, ¿no? Toma una foto al lugar donde estás trabajando. Y en nuestro caso, pues tenemos también un pequeño de 1 año que todavía está tomando biberón, tenemos 2 hijos más, son tres en total, y sopesando con las clases virtuales y todo lo demás, y ella tomó esta foto que quedó para el recuerdo con el alcohol que está ahí, con el biberón, una cartuchera, y buscando información, haciendo el tema del teletrabajo. Entonces es una nueva realidad. Por eso es que yo les mencionaba que la empatía es muy importante. ¿Ustedes realmente son empáticos con su equipo de trabajo? ¿Realmente ustedes están entendiendo y comprendiendo su equipo de trabajo, cuál es el nuevo entorno, la nueva situación en la que ellos están, o no? Entonces, eso es muy importante que ustedes puedan entender. Entonces, yo nuevamente les dejo esta pregunta para que ustedes puedan entenderla. ¿Cómo te estás comunicando con tu equipo de trabajo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Es una comunicación que realmente tiene sentido? ¿Es una comunicación que es efectiva? ¿O simplemente estás mandando simplemente comunicados y no estás teniendo esa retroalimentación, ese feedback que es tan importante en la comunicación? Si yo no tengo el retorno de la comunicación, si no sé si realmente la otra persona me ha entendido, me ha comprendido, pues no se genera ningún tipo de comunicación. Entonces, ¿cómo estás tú realmente gestionando la comunicación desde tu equipo de trabajo, ¿no? Entonces hay que ver diferentes estrategias y nuevamente usando la tecnología, aprovechando la tecnología lo que nos puede dar para tener un acercamiento mayor con nuestro equipo de trabajo. Y bueno, por último, la parte importantísima, la parte de gestión emocional. Vivimos en un momento en la cual tenemos de repente el estrés, tenemos la misma tensión de la situación que no sabemos hacia dónde vamos, si nos podemos contagiar, si salimos a la calle a hacer una compra, o si estamos trabajando in situ en un lugar, a pesar de tener todos los equipos de seguridad y todo lo demás, ¿cómo estamos haciendo para manejar la parte de la salud mental, la salud emocional? ¿Correcto? Y acá hablamos sobre el tema de la inteligencia emocional. ¿Qué estamos desarrollando, qué estamos haciendo desde la perspectiva de empresas como líderes para poder mejorar la inteligencia emocional de nuestros colaboradores? Pero siempre comenzando primero por la nuestra. Si yo no doy el ejemplo, si yo de repente me desespero cuando estoy de repente ante una situación caótica, ¿no? De repente no me dejo llevar por mis emociones en ese momento, pues mi equipo de trabajo me verá pues como alguien inestable de repente. Entonces hay que tener y hay que manejar y desarrollar lo que llamamos la inteligencia emocional. Entonces son 5 ámbitos que tenemos que tener en consideración para el manejo de la inteligencia emocional. Primero tiene que ver con el autoconocimiento. Cuanto mayor conscientes somos de lo que tenemos, de lo que somos, cómo actuamos, mayor será o mejor será nuestro resultado. El tema del autoconocimiento, ¿ustedes tienen claro cuál es, por ejemplo, su propósito de vida? ¿No? Porque hablábamos inclusive desde el comienzo que un buen líder pregona con el ejemplo.
Y si yo como ejemplo, como líder de mi equipo de trabajo, no estoy proyectando una imagen de seguridad, no estoy siendo empáticos con ellos, no estoy planeando cosas que realmente hagan sentido a las empresas para que estén alineadas a mi equipo de trabajo con la organización, no puedo tener pues una autoridad con ellos. Debo yo mejorar el tema de inteligencia emocional y buscando primero el tema del autoconocimiento, lo más consciente de las cosas que nos pasan. Hay diferentes herramientas que uno puede aplicar, hay test, pero lo importante es preguntarse, ¿con qué cosas yo cuento? ¿Con qué recursos tengo yo en este momento que me va a ayudar justamente a sobresalir en esta nueva situación en la cual nos encontramos? ¿Y qué tipo de recursos también cuento con mi equipo de trabajo? De repente no estoy dándole esa importancia a los recursos que me trae mi equipo de trabajo. Hay personas que son mayores, por ejemplo, y tengo dentro de mi equipo de trabajo, que no son tan amigables con la tecnología. Sin embargo, tienen bastante experiencia, inclusive pasando en situaciones muy similares. Ya han pasado en situaciones muy similares como la que estamos pasando ahora, y han sobresalido sobre ello y han logrado los resultados esperados. ¿Qué información, qué recursos yo tengo en mi equipo de trabajo que me van a ayudar también a poder potenciar los resultados en mi empresa? Entonces, desde la perspectiva de la parte de la inteligencia emocional, el autoconocimiento es fundamental. Luego, el autocontrol. ¿Cómo estoy haciendo, cómo estoy teniendo yo esa capacidad para manejar mis emociones propias? ¿No? ¿Qué tengo que hacer aquí en este caso? Y yo siempre lo comento como un ejemplo que a muchos les puede pasar. Algunos de ustedes manejarán, tienen un auto, aprendido justamente a cómo manejar desde la parte automática, o sea de manera lineal, no importa cuál sea el método. La intención es que cuando uno aprende a manejar, en mi caso, por ejemplo, cuando yo aprendí a manejar y ya tuve mi auto, cuando yo manejaba acá en la ciudad de Lima, que es muy complicado manejar por la misma situación del tránsito, cuando alguien de repente me cerraba, pues yo en ese momento no controlando, no desarrollando la inteligencia emocional, me podía descontrolar. Lo que realmente en ese momento hacía, no manejaba pues a la defensiva, manejaba más a la ofensiva. Lo que yo hacía de repente es continuar y seguir pues ese carro que me ha cerrado y cerrarlo también y así de una momento a otro, continuar unas 2, 3, 4 cuadras así. Y no era consciente de lo que podía pasar. ¿Qué nos puede ayudar a nosotros con el tema del control de esa emoción que podemos tener? Y eso es fundamental, ustedes como líderes lo deben desarrollar. Primero es el manejo de la emoción, primero es racionalizando esa emoción. Si pasamos al ejemplo del auto, ¿no? Cuando yo estaba manejando, en ese momento, si yo me pongo a pensar, cuando ya me cerró y ya se fue, ¿correcto? Y en ese momento, antes de yo pisar el acelerador, yo me pongo a pensar y soy consciente de lo que me está pasando, ¿ok? En ese momento estoy molesto, por ejemplo. Estoy molesto, estoy angustiado, porque me ha cerrado este auto, me ha cerrado la vía donde yo estaba. Ok, soy consciente de lo que me pasa, estoy molesto. ¿Y qué voy a hacer? Ok, puedo perseguirlo una cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, y puedo acelerar y de repente pasarme una luz roja, de repente seguir. ¿Qué voy a causar con eso? ¿Voy a visualizar ese momento? ¿Puedo chocar? ¿Puedo yo mismo inclusive ser el accidentado? ¿Me puedo matar? ¿Puedo matar a otra persona? Entonces estoy visualizando todas aquellas cosas que van a pasar en ese momento. Me pongo un lado positivo. Ok, ¿eso es lo que yo quiero? No, por supuesto que no, eso es lo que yo no quiero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Básicamente paso a la acción. Algo que me ayuda bastante, por ejemplo, al tema del estrés o el manejo de la emoción es el tema de la respiración, que es muy importante, ¿no? Si podemos aprender a respirar correctamente, nos va a ayudar también al autocontrol de la emoción, ¿no? Entonces, respirar profundamente unas 3 a 5 veces ayuda a oxigenar un poco el cerebro y ayuda también a controlar la emoción que podemos estar sintiendo en ese momento, ¿ok? Otro punto clave en el desarrollo de la inteligencia emocional es la automotivación, ¿ok? Que tiene que ser pues a través de la focalización de nuestras metas y no las dificultades. Hay que ver esta situación o cualquier momento en la que estemos, sacar siempre lo positivo. Siempre cualquier situación en la que podamos estar, siempre hay algo positivo que podamos obtener. Y también hay que automotivarnos, siempre estar constantemente pensando en positivo, ¿no? Por más que la situación sea lo más terrible posible, tenemos que pensar de forma positiva y automotivarnos, teniendo pues claro las metas de la organización,
claro mis metas como persona, cuáles son también las metas que tiene mi equipo de trabajo que estén alineados también a la estrategia de la organización. Entonces, eso nos va a ayudar también a desarrollar la parte de inteligencia emocional. El tema de la empatía, que es muy importante, que hablábamos también desde la parte de comunicación, que son habilidades interpersonales. Sabernos realmente poner en el lugar de otro, ¿no? Entendiendo realmente qué estás sintiendo. El ejemplo que les puse hace un momento de cómo estamos viviendo el día a día hoy en el trabajo, ¿no? Que muchas personas de repente se han sentido identificadas con la imagen anterior que mostré, en la cual pues uno está pues, en el escritorio, de repente en la sala, con los cuadernos de los niños, haciendo sus trabajos, de repente estudiando por un tipo de examen, si estás estudiando de repente una maestría, un diplomado, un taller, algo. Entonces es complicado tener todo eso, todo ese manejo en la casa. Y si tú como líder de empresa no eres empático con el trabajador que está al otro lado de la pantalla resguardado y tratando de cumplir con las metas que le has establecido, pues también no vas a tener ese compromiso, ¿correcto? Entonces hay que saber identificarnos correctamente con ellos y plantear estrategias que pueden ayudar a tener un mejor acercamiento con ellos desde la parte netamente emocional con ellos, para que puedan manejar de mejor esta situación. Y por último, las habilidades sociales, que tienen que ver con la parte de saber comunicarnos correctamente y crear buenas relaciones. ¿Okay? Y esas relaciones, pues no solamente se basan, no solamente van a ser con nuestro equipo de trabajo, con las personas que estén alrededor, sino también con mis proveedores, con todos los stakeholders que tengamos dentro de nuestro entorno, pues de la parte cooperativa. Entonces, son 4 ámbitos que hemos visto el día de hoy, los principales para que ustedes puedan tener en consideración. Y de todo lo que hemos conversado en este momento, yo les dejo esta pregunta. ¿Qué te estás llevando o qué te vas a llevar de esta conferencia? ¿Y cómo lo vas a aplicar para tu vida personal y tu vida laboral? ¿Qué va de todo lo que hemos podido ver, hemos podido conversar en este momento? ¿Qué te llevas de esto? ¿Okay? Porque hay muchas cosas las cosas que hemos podido ver acá, algunas ya de repente las estás aplicando, otras las vas a empezar a aplicar recién en este momento. Pero lo mejor de esto es un aprendizaje que te puedes llevar. Algo pequeño, por más pequeño que sea, que tú lo puedas interiorizar, lo puedas aplicar a tu vida personal y tu vida laboral, yo soy feliz. Y eso es justamente la intención de este tipo de seminarios, de este tipo de eventos, es aportar conocimientos, nuevos conocimientos a las personas para que ustedes puedan tener mejores resultados, ¿no? A todos nos ha tocado vivir un momento incierto en la cual que seguimos preocupados por todas aquellas cosas que nos están pasando, que van a pasar en el día a día, por nuestra familia, por nuestras empresas, por la compañía, por la continuidad de la compañía, la trascendencia que tenemos en la compañía, y eso hace que seamos conscientes de las cosas que tenemos, ¿no? Inclusive somos más agradecidos con las cosas que tenemos hoy en día.